Estas son las imágenes que hemos recibido del puente de Rainbow, en la frontera de los Estados Unidos con Canadá. Un vehículo que circulaba a 160 kilómetros por hora derribó la valla de separación entre los dos países y acabó explotando, causando la muerte de los dos ocupantes del mismo, y también un trabajador de la frontera acabó herido. Bien, hasta aquí los hechos. ¿Pero qué ha pasado realmente? ¿Cuál ha sido el motivo de esta tragedia? ¿Ha sido un accidente o se trata de un ataque terrorista? Vamos a tratar de resolverlo. Bienvenidos a En Dos Continentes. Vale, antes de empezar a oír argumentos de uno y otro lado, situémonos en el mapa. El accidente sucedió aquí, en el puente Rainbow, en el estado de Nueva York, en la tarde del miércoles 22 de noviembre. Es decir, ocurrió en el paso fronterizo entre Estados Unidos y Canadá, situado a las alturas de las cataratas del Niágara. Ahora bien, importante, el vehículo se dirigía desde Estados Unidos a Canadá y en dicho rumbo acabó explotando. Pero ¿cómo? Aquí es donde comienzan las discrepancias, porque mientras unos aseguran que el vehículo explotó tras el impacto contra la infraestructura, otros opinan que el coche explotó solo. Una teoría que lleva a un solo lugar, a la posibilidad, y repetiré, posibilidad, porque en la hora de grabación de este programa el caso se sigue investigando, de que ese vehículo fuera un coche bomba y que esto no tuviera nada de accidente, sino que fuera un ataque terrorista. Y la cuestión es que desde Estados Unidos las primeras informaciones parecían señalar esta hipótesis. Medios de ideologías completamente distintas como el New York Times y Fox News coincidían en su argumento. Lo que había ocurrido había sido un ataque terrorista. Bien, esa información también cruzó la frontera de las cataratas del Niágara y llegó hasta Canadá. Y basándose en estas hipótesis, el líder de la oposición canadiense, Pierre Poilievre, se sumó también a la versión de los medios estadounidenses. Acabamos de enterarnos de que los medios informan de un ataque terrorista, una explosión en el cruce del Niágara, en la frontera entre Nueva York y Canadá. Al menos 2 personas han muerto y una está herida. Sí, Pierre Poilievre, de nuevo importante, amparándose en los primeros testimonios de los medios de comunicación, se inclinó por la posibilidad de que lo que había ocurrido en ese puente fuera un ataque terrorista. Sin embargo, lo que hizo después fue optar por la precaución. Poilievre es consciente de que incluso dentro de la incertidumbre es bastante probable que el primer ministro de Canadá tenga algo más de información que él, así que eso fue lo que hizo, pedir a Justin Trudeau que ofreciera más detalles sobre lo que había ocurrido. Y esto es lo que dijo el primer ministro. Hay muchas preguntas y estamos trabajando para conseguir tantas respuestas como podamos rápidamente. Estamos en contacto con las autoridades de Estados Unidos y continuaremos trabajando estrechamente con ellos. Seguiremos dándoles actualizaciones. Las que puedo ofrecerles ahora es que hay 4 cruces fronterizos que se han cerrado. El puente Rainbow, el puente Whirlpool, el puente Queenston y el puente de la Paz. Se contemplan medidas adicionales y también se han activado en fronteras por todo el país. Nos tomamos esto extremadamente en serio. Y señor portavoz, si me disculpa, debo ausentarme para conseguir más actualizaciones y trabajar en esta situación tan seria. Bien, importante. Canadá lógicamente no se quedó quieta, especialmente sabiendo que ese vehículo iba para allá. ¿Y qué hizo? Cerrar 4 fronteras para evitar un potencial segundo incidente, además de una serie de medidas implantadas o consideradas en ese mismo momento. Dicho esto, ¿qué hizo Trudeau? Sencillo, ausentarse del Parlamento precisamente para obtener más información, porque atentado o no, la situación era lo suficientemente seria como para estar trabajando hasta la hora que fuera necesaria. Lo cual es bastante curioso, porque mientras Trudeau proseguía con su trabajo, Joe Biden dejaba el suyo. A las 4:25 de la tarde, hora local, el presidente de los Estados Unidos, que no está en Washington, sino en Nantucket, es decir, en Massachusetts, y no precisamente trabajando, dijo que basta, que nada más de comentarios ni de declaraciones oficiales por hoy. Y es que, por alocado que parezca, el presidente de los Estados Unidos no dio ningún tipo de declaración sobre un hecho que había puesto en jaque a 2 países. Y uno de ellos el suyo, por cierto. Bien, la máxima autoridad de los Estados Unidos no dio ningún tipo de respuesta ni de información sobre el incidente del puente Rainbow. Así que, ¿qué podía hacer la población estadounidense? Pues, bueno, esperar que si su máximo mandatario no decía nada, al menos la máxima autoridad del estado en el que ocurrieron los hechos
sí lo hiciera. Y así fue. La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, sí ofreció algo de información sobre la primera investigación de los hechos y lo cierto es que sí consiguió tranquilizar un poco a los neoyorquinos. El mundo quiere saber lo que ha pasado. Y de nuevo, en un momento en el que hay tanta ansiedad, que los niveles de estrés están altos y que llevamos en alerta máxima desde el 7 de octubre, es tan importante que esté aquí para decirle al mundo que basándonos en lo que sabemos en este momento, y de nuevo todo puede cambiar, no hay muestras de que este sea un ataque terrorista con respecto a este choque. Hemos visto que el individuo es de aquí, del oeste de Nueva York. Vale. Un poquito de tranquilidad. Bien, según las primeras investigaciones, Kathy Hochul asegura que no parece que lo que ha ocurrido sea causa de un acto terrorista. De nuevo, no parece, porque según sus propias palabras y a la hora de grabación de este programa, la investigación continúa. Vale, tenemos el primer relato tranquilizador por parte de la gobernadora de Nueva York. Sin embargo, hay muchos que no terminan de inclinarse por esta versión. ¿Y todo por qué? Por la cronología, porque lo cierto es que esto se ha producido en una fecha en rojo. Lo que ha ocurrido en el Puente Rainbow ha sucedido el día antes de Acción de Gracias, una de las festividades más celebradas de Estados Unidos y que cuenta con un fin de semana lleno de eventos altamente concurridos por la población nacional e internacional. Es decir, que si por lo que fuera había un terrorista que quisiera hacer el mayor daño posible, esta fecha era bastante jugosa para sus propósitos. Bien, retrocedamos un poco. Desde que Israel contraatacó a las ofensivas de Hamas el pasado 7 de octubre, Estados Unidos está en alerta. Pero claro, como decíamos, no es lo mismo atacar el 22 de octubre que el 22 de noviembre, en plenas festividades de Acción de Gracias. Los periodistas americanos lo sabían y por ello hicieron esta pregunta días antes del incidente al secretario de prensa del Departamento de Defensa, John Kirby. Has dicho que Hamas está preparando ataques terroristas en el extranjero. ¿Esta semana de Acción de Gracias supone un aumento del riesgo de estos ataques? No seguimos ningún tipo de amenaza creíble. Aquí en casa. Durante el fin de semana. Dicho esto, creo que puedes entender que estaremos tan vigilantes como podamos como lo hemos hecho desde el principio del conflicto. Es decir, que dentro de la prevención y la alerta que mantenía Estados Unidos, según John Kirby, no parecía que hubiese una amenaza creciente en las festividades de esta semana. Bien, los días pasaron y llegamos a la fecha del incidente, el 22 de noviembre. Todo parecía ir tranquilamente por una Nueva York que se preparaba para el júbilo, hasta que una noticia de última hora del canal CBS lo cambió todo. Hemos obtenido una alerta de seguridad que sugiere un aumento de amenaza terrorista en el estado de Nueva York. El boletín de la inteligencia de Nueva York señala las operaciones israelíes contra Hamas y específicamente el aumento de fallecidos civiles como probabilidad de aumento de que los actores extremistas violentos busquen llevar a cabo ataques en el oeste, con Nueva York siendo uno de estos focos. Y aquí es donde empezamos a especificar. Que Hamas tiene ganas a Estados Unidos no es ningún secreto. Que especialmente después del comienzo de la nueva fase entre el organismo terrorista e Israel, Hamas haya amenazado con días de furia y atentados contra países del oeste no es ninguna sorpresa. Pero, según la inteligencia neoyorquina, el avance israelí en la guerra habría provocado que esa furia de Hamas aumentara y que en este preciso momento buscase atacar naciones del oeste en varios focos. Uno de ellos, la Nueva York en la que se produjo el incidente del que llevamos hablando todo el programa. Este aviso de la CBS asustó a todos. Y es por ello que nada, tan solo unos minutitos después, la Fox News quiso preguntar sobre esta posibilidad a aquellos que pueden tener algo más de información. Nicole Parker es una exagente del FBI que acudió a la llamada de la Fox News y que después del aviso del canal de televisión quiso dar esta advertencia a Nueva York. Mira, lo que le digo a los neoyorquinos y todos los que visiten Nueva York es que este es el momento para estar realmente vigilantes, en alerta máxima y atentos a todo. Como americanos defiendo que no debemos vivir en el miedo, no queremos vivir con miedo. Los terroristas no van a ganar, pero debemos estar extremadamente vigilantes. Y así fue. Momentos más tarde, un vehículo conducido aparentemente por un neoyorquino se estrelló en la frontera de Estados Unidos y Canadá. De Nueva York. Bien, de momento hay mucha incertidumbre en este sentido. ¿Ha sido un accidente o un ataque terrorista? Son muchas las contradicciones que están en nuestras cabezas en este momento. O sea, ¿que quieren atacar a Nueva York
y se van a la frontera para hacerlo? No tiene sentido, pero ¿y si es un 2-por-1? Trudeau no es que haya sido precisamente gentil con Hamás. ¿Y si el organismo terrorista quería atacar también Canadá? Sí, el conductor es neoyorquino, pero honestamente, ¿qué esperaban? ¿Que llegara un señor palestino a Estados Unidos y al poner un pie en el país dijera que ¿para qué vengo aquí? Pues para una cosa. Sí, la hipótesis del acto terrorista está vigente, pero también la contraria. La inteligencia estadounidense no ha encontrado explosivos en el coche. Sí ha encontrado una maleta, pero también sin material de este tipo. Y el primer testimonio oficial que tenemos apunta que no ha sido un acto terrorista, así que quedémonos con eso y esperemos que sea así. Porque para agobiarnos por ataques y contraataques, estamos más que servidos. A pesar de que ni Estados Unidos ni Irán están inmiscuidos en la guerra entre Israel y Hamás de forma directa, sí es cierto que ambos países se están atacando mutuamente. Las tensiones entre el ejército estadounidense y los terroristas de Hezbollah han llegado a un nuevo punto álgido, el que le adelantamos ayer. Hezbollah ha atacado la base de Ain al-Sad. ¿Por qué? Bastante sencillo. Porque al organismo terrorista no le mola demasiado que Estados Unidos esté por Irak, un país que hace frontera con, pues sí, con Irán. ¿Y cuál fue la respuesta estadounidense? Pues, a diferencia de las ocasiones anteriores, esta vez no se fueron a por edificios. Esta vez se fueron a por los agresores. ¿Y por qué? ¿Qué ha cambiado en este escenario? Nos lo cuenta Sabrina Singh, la secretaria de prensa del Pentágono. Se atacó a los militantes porque nuestro vehículo pudo determinar el punto de origen desde el que se habían disparado los misiles balísticos de corto alcance. Y lo hicieron contra nuestra base, así que actuamos porque vimos a los militantes, pudieron vigilar sus movimientos, a esos militantes mientras se movían y por ello pudimos responder. Es decir, que la justificación es bastante sencilla. Cuando los tipos de Hezbollah atacaron en uno de sus movimientos menos inteligentes hasta la fecha, no se dieron cuenta de que cierto vehículo estadounidense les estaba mirando desde las alturas diciendo ¿pero a dónde vais? Y mientras los perpetradores del ataque huían, dicho vehículo les seguía. Bien, seguiremos con mucho interés lo que ocurre entre Estados Unidos e Irán, ya no solo por estos ataques, sino por lo que pueda suponer, potencialmente, en los ataques terroristas al oeste. Vale, no solo estas naciones están amenazadas, y no solo hay vehículos estadounidenses en el cielo, también norcoreanos. Estas son las imágenes del lanzamiento de un cohete de Corea del Norte, en cuyo interior se encuentra un regalito nada divertido para estas cercanas fiestas. Un satélite espía que además viene de Rusia. Kim Jong-un llevaba varios intentos para tratar de lanzar este cohete y parece, por los rostros de felicidad que vemos en estas fotografías, que esta vez el líder norcoreano ha conseguido su objetivo. Según estas versiones, el recorrido del misil fue este. Salió de Corea del Norte y sobrevoló el Mar Amarillo hasta estrellarse en el mismo, en un punto relativamente cerca de China, pero especialmente de Corea del Sur y también en parte de Japón. Y esto es muy importante, porque al igual que China no ha transmitido mayor preocupación, entre otras cosas porque no es que Xi Jinping y Kim Jong-un se lleven especialmente mal, Japón y Corea del Sur están en el otro lado del tablero, y a ninguno de ellos les ha hecho demasiada gracia el lanzamiento. El primero en hablar ha sido el primer ministro de Japón, Fumio Kishida. Incluso si el propósito era lanzar un satélite, utilizar la tecnología de un misil balístico es una clara violación de las resoluciones del Consejo de las Naciones Unidas. No hace falta decir que nos preocupa la seguridad de nuestro pueblo. Claro, y aquí pasan dos cosas. Por un lado está el asunto de la legislación, de unas Naciones Unidas a las que sí, Kim Jong-un tiene un respeto enorme y se somete en todo momento. Y luego está la cuestión del peligro. ¿Por qué no? Japón no es la nación que más cerca esté del lugar del impacto del misil, es cierto, pero sí que es cierto también que los nipones algo saben con respecto al peligro que puede entrañar un lanzamiento norcoreano. En los últimos meses hemos visto cómo la tensión entre ambas naciones han ido aumentando precisamente por otros misiles que han sobrevolado Japón. Vale, esto es Japón, pero ¿qué pasa con la otra Corea? Pues muy sencillo, que hubo un tiempo, y les juro que no es imaginario, en el que las dos Coreas no es que se llevaran bien, pero se toleraban. Y en medio de esta paz, los mandatarios de Corea del Norte y Corea del Sur llegaron a un acuerdo en 2018 para rebajar la tensión militar entre ambas naciones. Bien, dichos tratos se han ido a la porra. Después de ver lo ocurrido, Corea del Sur ha suspendido el acuerdo con Corea del Norte, eso sí, parcialmente, y ha asegurado que reforzará la presencia militar en la frontera entre las dos Coreas. Así que así está la situación, damas y caballeros. La frontera entre Estados Unidos y Canadá ha sido golpeada por, esperemos, dos ciudadanos neoyorquinos a los que, cuando Dios repartía inteligencia, a ellos no les tocó. Esa es la versión oficial.
y esperamos que sea la correcta. Porque si no es así, no solo que Estados Unidos reciba ataque en los territorios cercanos de Irán, sino que todo el país y por ende todo el oeste verá cómo esa alerta máxima aún puede subir de intensidad. Y si no, que pregunten a Japón y a Corea del Sur. Bien, nosotros regresaremos muy pronto en un nuevo programa en Dos Continentes en el que hablaremos de Estados Unidos y todo lo que ocurre a su alrededor. Solo aquí, en El Toro Televisión. Hasta entonces.